Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Odalys Araujo Delgado, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Fue regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Con él vamos a hablar de temas importantes, de política, de economía y de lo que está pasando en Venezuela. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Odalys, bienvenido a Tribuna Nacional. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a su importante programa. Y nada, saludarle de manera especial a usted y a todos nuestros televidentes que siguen día a día lo que es este importante programa que usted dirige con tanta calidad y sapiencia. Odalys, las tres causales están en el Congreso desde hace 20 años. ¿Qué tú piensas? Bueno, mira, de verdad que no sé por qué tiene tanto tiempo, pero son los intereses políticos, el miedo, falta de decisiones férreas, de la voluntad. Yo he dicho siempre que en la vida hay cosas que son de hecho, otras de derecho. Unas que son legales y no son justas, otras que son justas y no son legales. La ley de los hombres y la ley de Dios. Yo pienso que ese código debió haber sido aprobado ya hace mucho tiempo, siempre con el respeto a la vida. Siempre con el respeto a la vida, pero yo creo que lo han satanizado. Sí. Lo han satanizado. Porque creen que hablan de aborto, es aborto a la franca. Así, por así, que todo el mundo va a abortar. No, sí. Eso no es así. No, es por necesidad. Por necesidad. Cuando las situaciones lo ameriten, que se apeligre la vida de la madre y el feto tenga algunas condiciones que hayan determinado la ciencia que amerita un proceso de esa naturaleza. Lo que pasa es que cada médico y cada ser humano tiene su librito. Entonces cada quien actúa acorde con los intereses y otros repiten una y otra vez lo que escuchan, lo que dicen los demás. Pero en el mundo nada más hay 4 países que son pro vida. 4 países nada más. Los otros están con el aborto. Así es. Porque realmente... Entonces, si es por fe, aquellos van al infierno. Y es por fe, entonces estos 4 van a la gloria. De verdad que no lo entiendo, pero realmente es una necesidad, es como usted lo señala al principio en su introducción. No es un aborto por aborto, porque a mí se me ocurrió, porque hay que hacerlo, porque no quiero que este niño nazca, etcétera. No, es en base a un estudio de condiciones de vida donde se apeligre la vida de la madre y el feto tenga algunas condiciones que no sean... Pero también hay incesto. Coyecientes a la vida. ¿Y los incestos? El incesto ha sido lo que ha traído un poquito más de controversia. Porque ahí en el incesto habría que ver realmente si ese feto que está ahí tiene derecho a nacer o no, porque él no pidió estar en el vientre de esa madre. Y ya cuando se convirtió en una vida, pues una vida que también hay que cuidar. También hay que cuidar. Y verlo entonces en las debidas con sus debidas consecuencias y vertientes, como están establecidas en los procedimientos de vida, porque todo está establecido, nada es al azar, todo está establecido. Entonces, yo pienso que el no haber aprobado ese código es un sentido de irresponsabilidad de la clase política y de cobardía. Las cosas hay que enfrentarlas como tienen que ser, en favor siempre de las grandes mayorías, con claridad meridiana, legal y justa.
Ya. dentro ¿Y de el lo posible. Código Penal, tú que eres abogado? Mira, el Código Penal lo han comercializado. Este gobierno es muy lamentable que hayan aprovechado la aprobación del Código Penal para introducir otros asuntos adyacentes que no tienen que ver con nada con el Código Penal y disfrazarlo. Y ahí poder entonces meter otros asuntos como cuando tú ves que están sometiendo en la agenda lo que es el Código Penal, ahí detrás de eso aparecen millones y millones de dólares en préstamo, porque este es un Congreso que obedece única y exclusivamente al partido de gobierno, al gobierno central, que es algo que realmente yo tampoco entiendo. ¿Por qué tantos préstamos? Pero volviendo al Código Penal, es una necesidad. Pero ese código tiene 20 años. 20 años. Es decir, que fue en los gobiernos del PLD y en los gobiernos del PRM. Sí, entonces, Es decir, que hay compromisos mutuos. eso es verdad, pero hay que ver entonces, porque los partidos políticos siempre se están poniendo de acuerdo a su conveniencia, por eso te decía del librito, y lo que me conviene a mí, lo que le conviene a ti. Yo pienso que no. En esto hay que actuar como le convenga a las mayorías, como le convenga al pueblo. Porque para eso el pueblo te elige. El pueblo te elige para que legisle para el pueblo, no para que legisle para ti de manera particular. Ahora, nunca nadie va a estar conforme con una decisión que tú tomes, pero tú tienes que tratar de favorecer que las grandes mayorías se beneficien y estén de acuerdo. Ahora, en el preciso momento que se toman las medidas, mucha gente las aborrece y no está de acuerdo. Pero a medida que pasa el tiempo y tú ves el resultado, entonces todo el mundo dice, coño, mira qué necesidad fue. Por ejemplo, cuando el gobierno del PLD se comenzaron a hacer los túneles y elevados, el pueblo lo criticó, hicieron protestas, hicieron marchas por los medios de comunicación, por todos los lados. Hipólito dijo que esos eran hoyos. Que eran hoyos, que lo iba a sembrar de plátano. Entonces, pero mira los beneficios que nos han dado esos elevados y esos túneles. Si eso no se hubiese hecho, a pesar de todo el caos que tenemos, ¿qué sería aquí la capital? ¿Qué sería de la capital? ¿Qué sería de la capital? Entonces, y así con todas las medidas. En el momento se ven irritantes, pero a medida que pasa el tiempo y tú ves los resultados, dices, coño, qué bueno fue, qué bueno que se hizo. Así mismo. Eso ha sido una misa de salud. La salvación, porque mire, el estrés que causa. Con este transporte, que es un caos. Es un caos total. Entonces, es que hay demasiados vehículos. Demasiado. Y tú tampoco puedes prohibirle a una persona que no compre vehículos. Sí. Porque no hay un transporte eficiente de parte del Estado. Eso es verdad, pero hay otra cosa que se ha estado fallando, que es en la educación vial. La educación vial. Porque cuando yo ando en la calle, y cojo muchos estrés con los tapones, porque yo manejo acorde como lo indican las leyes y las normas. Pero hay otras personas que manejan a la defensiva. Entonces, exactamente eso es lo que provoca los tapones. Hay uno a la defensiva y otro a la ofensiva. Entonces, exacto, mira, la gente se parquea donde no debe. Se parquean los vehículos de manera paralela. Entonces, conducen de manera temeraria. Entonces la gente anda como una competencia que yo voy a llegar primero, que yo voy a pasar. No ceden el paso, se meten en vía contraria. Entonces, realmente eso es lo que provoca, no es la gran cantidad de vehículos, porque si manejáramos todos con conciencia, respetando la ley de tránsito, con educación ciudadana, es verdad, no es verdad que los tapones fueran tan traumáticos como los que tenemos. Pero la solución de los problemas de este país deben de ser de todos. Hay que sentarse en la mesa y todos ser corresponsables. Y no criticar uno porque toma una medida, criticar el otro. No, todos tenemos que sentarnos en la mesa para buscar una solución a los problemas, licenciado Odalí Delgado. Claro que sí. Nosotros debemos porque tener... este país es de todo, claro, no es de un solo. Debemos tener una agenda de país, pero desgraciadamente no es así. Cuando llega un gobierno o una gente llega a un puesto de administración pública, quiere llevar su propio librito, se olvida de la Agenda 2030, se olvida del programa de país que tenemos y quiere aplicar su propio librito. Entonces no reconoce las medidas del gobierno anterior. Entonces por eso este país va patinando, no avanza, porque si le damos seguimiento a las ejecutorias del incumbente anterior,
que ya lo dejó, por ejemplo, medidas aplicadas en un 60%, y viene el otro y la desconoce, entonces para comenzar de cero, entonces cuando viene y se va, la deja en un 50 o un 40, y también viene el otro y vuelve. Vivimos patinando. Ahí en vivienda hay edificios que al día de hoy, que eso se comenzó en el 86, hay edificios que no están terminados, y llegó Hipólito, y llegó este gobierno, y no han terminado esos edificios. Así es. Sin embargo, han hecho otros proyectos, y eso no lo han terminado. Eso es. Entonces, eso es del Estado, y el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, debería, que eso es algo que le competen a ellos, deberían determinar eso. Eso es lo correcto, pero es lo que usted decía, aquí no hay una continuidad del Estado, cada quien lleva sus propios intereses, cada quien gobierna para dejar su propio legado, y no es así, es un grave error. Entonces, en ese sentido, cuando yo voy a legislar o voy a gobernar para mí de manera particular, le estoy haciendo un gran daño al país y a la colectividad, a los ciudadanos, a esos mismos ciudadanos que nos eligieron para tener una mejor patria, un mejor país, un mejor tránsito, una mejor infraestructura, mejores precios, más justicia. Entonces, lo que nos estamos retrocediendo. Y está pasando entonces, como cuando tú das 3 pasos y viene uno y te hace retroceder 2. Entonces, vive el país patinando. Por eso nuestro país, que es tan rico, el mejor país del mundo, porque aquí existe todo, y es aquí, usted va a otros países y se habla de República Dominicana, es un país admirado. Y lo decían algunos escritores, un país muy rico, pero pobremente administrado, mal administrado. Pero es realmente por eso, por la conciencia de los funcionarios que van a los puestos públicos, que van con su propio librito y a beneficiarse ellos, no a beneficiar el país ni a dejar un legado. Claro, hay excepciones, hay grandes excepciones, pero además, te digo, de cuando va un incumbente, también va a meter el descrédito al que estuvo antes, que a lo mejor lo hizo bien o mejor que el que está ahí. Porque te voy a decir una cosa, si analizamos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, desde el 1996, que fue el primer gobierno del PLD, avanzamos. Entonces llegó el gobierno del PRD, siento que retrocedimos, pero volvimos en el 2004 y de ahí se relanzó el país. Desde ahí usted ha podido ver las grandes realizaciones, el gran crecimiento, cómo está la infraestructura, cómo creció la educación, los precios, la calidad de vida, cómo creció la clase media, cómo disminuyó la pobreza, cómo se disminuyó el analfabetismo. En todos los ámbitos de la vida nacional, el PLD. Pero cuando llegan estos, lo que vienen es al descrédito, a desacreditar el PLD, simplemente para lucrarse ellos. Y además, acusar de desfachatez, de robo, de mal manejo de las cosas al gobierno anterior, porque realmente es lo que ellos querían hacer y es lo que están haciendo. Y es lo que están haciendo. Amigos televidentes y licenciado Odalis Delgado, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el licenciado Odalis Araújo Delgado, quien es miembro del Comité Central Ejecutivo del Partido de la Liberación Dominicana. Odalis, la perspectiva del PLD. Mira, el PLD a simple vista está en un momento difícil, pero nada es tan malo que no se pueda corregir, que no se pueda arreglar y que no tenga algo bueno. Y además decían los grandes pensadores que de la crisis es que salen las soluciones. Cuando tú estás en los problemas, es que tú te creces, entonces viene fortalecido. En el PLD, que es un gran partido, como lo llamó don Juan, a pesar de todo lo que todavía es el mejor partido de América, el partido que tiene grandes hombres, aunque en el crecimiento, como crecen los ríos y las cañadas, entonces llegan nuevos miembros que a lo mejor no tienen la ideología que tiene el PLD y hacen cosas indecorosas. Y también dentro del PLD, porque nada es perfecto, aparecen algunos miembros que también hagan cosas que no son tan correctas, acorde con los estatutos y los alineamientos de nuestro partido, como lo creó el profesor Juan Bosch. De manera que desde el gobierno usted pudo ver que se pudo cometer algunos desliz. Y cuando usted analiza
esos que están siendo hoy acusados y con alguna probabilidad de ser declarados culpables, ninguno salieron de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Ninguno son del PLD. Hoy tú lo ves, otros que han sido incluso acusados y perdonados porque son miembros del partido de gobierno actual, son miembros del PRM, como el caso Mimilo, y otros, que fue incluso ministro de la presidencia de este gobierno. Vinieron a este gobierno, al gobierno del PLD, a hacer cosas, a hacerse ricos, a conseguir dinero, para aportar incluso al PRM, a sus candidatos, para que salieran electos, y entonces irse para allá. Realmente siendo que engañaron al PLD. Pero en el PLD hemos salido de muchas crisis, de muchos momentos difíciles. No sé si recuerda, en el 82, yo a temprana edad, pero sí he leído y recuerdo, y en la historia, el caso cuando Antonito Abreu, cuando revela Albuquerque, los problemas que hubieron en el PLD, y el PLD lo superó. En el 1990, la gran división, donde se nos fueron una gran cantidad de compañeros, se desbarató el partido, la gente decía, el PLD ya no vuelve más. El PLD se superó, creció. Ahí se fue Nelson de Barbolejos, ahí también se fue Vicente Bengoa. Se fue Macuy, y formaron otros partidos que están gravitando en la vida nacional, como está sucediendo ahora, que del PLD han salido otros partidos de gente que se disgusta, cree que puede volar con sus propias alas y sale a formar otros partidos. Tamaño error, porque entonces le hace daño a su fuerza matriz, al PLD, que fue diseñado para salvar y corregir los problemas de la República Dominicana. Tonito fue el primero. El primer secretario. Y sin embargo volvió al PLD de nuevo. Y volvió al PLD porque se dio cuenta. Mapuy también se fue y después también fue funcionario del gobierno. Que han cometido. Fue funcionario del gobierno. Exacto. Dirigió el Ministerio de Trabajo. Así es. Entonces el PLD sabe surgir en los momentos difíciles. Ya en el 90... Vicente Bengoa se fue, después fue gobernador del Banco Central. Tuvo que volver a rectificar. Y algo que va a pasar, va a volver a pasar, porque hay historias que se repiten, no de la misma manera, pero sí con un gran parecido. Entonces, ya en el 90, la gran crisis, y ya en el 94, y en el 96 ya el PLD era gobierno. El PLD era gobierno. No sé si ustedes se acuerdan cuántos sacamos en las elecciones del 94, y en el 96 el PLD era gobierno. Pero en el 2000, ¿cuánto sacamos? ¿Cómo quedamos disminuidos? Y vino el mal gobierno de Hipólito Mejía. Y ya en el 2004 el PLD era gobierno de nuevo. Entonces, ahora ha surgido otros problemas con la división del partido y otros asuntos, a lo mejor el desgaste de haber gobernado 20 años, que es natural en cualquier partido del mundo, tanto en Latinoamérica o en Centroamérica, y la gente se desgasta. Entonces es un momento para hacer una pausa y lidiar con los problemas y buscar la solución y crecer, porque la fortaleza de la democracia existe en los partidos políticos, y en la República Dominicana no podemos permitir de ninguna manera que claudique ninguno de los partidos mayoritarios, porque esa es la fortaleza de la democracia. Y el PLD, que ha aportado tanto a este país y tiene mucho que aportar por la gran cantidad de hombres y mujeres valiosos que hay en sus filas, está llamado a completar la obra que inspiraron a don Juan para formar este partido. Y de verdad que a partir de la terminación del 10º Congreso, que estamos renovando sus estatutos, renovando las secretarías, renovando los alineamientos, renovando los métodos de trabajo, va a salir el PLD completamente fortalecido y vigoroso. Y se va a encaminar, sin lugar a dudas, a las elecciones victoriosas del 2028. Porque el PLD está hecho para gobernar y no ha terminado la obra por la cual fue creado, que fue la liberación nacional, liberar el país del analfabetismo, parte lograda y superada, y liberar el país de la pobreza. Y lo vamos a completar con el PLD, que saldrá, repito, completamente fortalecido. En el nuevo Congreso se van a elegir y se van a el nuevo comité político, el comité central se va a fortalecer, los organismos de base se van a comité intermedio, comité de base, seccionales del exterior, los distritos municipales, los comités provinciales, etcétera. Es decir, vendremos con un partido completamente renovado y será abierto al pueblo, a la ciudadanía, a los municipios,
para que puedan ingresar de mejor manera, especialmente a esa juventud que viene vigorosa con deseo de participar en política. Venezuela. Mira, el caso de Venezuela es lamentable, pero se ha visto en decenas de países, en grandes revueltas, cuando hay inconformidad en las elecciones, cuando los procesos de los certámenes no son tan claros, cuando antes del proceso ya se ha hecho a través de las redes sociales, Vox Populi, en todos los escenarios públicos, se ha avisorado fraude, aunque ya no sea fraude, la gente lo entiende como que es fraude, porque una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Se le mete en la psiquis de la gente y la gente no entiende otra cosa. Sí pienso que debe esclarecerse el proceso cuando el árbitro ya habló y dio ganador a uno de los contendores en la contienda electoral, presentando las actas para que todo quede claro y no hayan más contratiempos en ese pueblo. Que Venezuela es para mí uno de los mejores países del mundo, uno de los países más ricos y un país que ha sido solidario con la República Dominicana de toda su historia. Desde Rómulo Betancourt, que era que lo mencionaba José Francisco Peña Gómez a diario, era un ejemplo para él, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez. Si tenemos libertad hoy, ¿cuánto nos favoreció? Se lo agradecemos a Venezuela y al presidente Carlos Andrés Pérez. Claro, Carlos Andrés Pérez. Que sabemos lo que pasó en el 78 Exacto. aquí. Entonces, los dominicanos debemos tratar de orar y dar las soluciones que podamos para que el pueblo venezolano realmente encuentre la paz, porque donde no hay paz, no existe nada. No vale la pena un pueblo que no tiene paz. Un mensaje al pueblo dominicano y a tu dirigencia y militancia de tu partido, al PLD. Sí, nada, el pueblo dominicano, para mí, los mejores ciudadanos que existen en Latinoamérica y Centroamérica, le exhorto a venerar los partidos políticos, ya que son la base de la democracia, a amar y dar seguimiento a la municipalidad, que es la base del desarrollo de los pueblos, y le exhorto a dar seguimiento y venir y apoyar el mejor partido de América, como lo dijo el profesor Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana, cada dominicano tiene su espacio para hacer los aportes que necesita el país para su desarrollo. Y desarrollar el país es desarrollarnos nosotros mismos, porque somos parte de nuestro pueblo y nuestro país. Así es que las puertas están abiertas, distinguido pueblo dominicano, para venir a ayudar y fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana. Amigos y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Odalís Araujo Delgado, quien es miembro del Comité Central Ejecutivo del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.